Entonces, siendo ya las 7:02, nos disponemos a iniciar el quinto encuentro de ABP del año de San José, organizado por el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Y ahora Gerardo nos presentará al padre licenciado Marcelo Carraza, quien hoy nos expone el tema de José exiliado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí presentar al padre Marcelo Carraza. Para quienes no lo conocen todavía, es el vicedirector del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina, director diocesano de catequesis y responsable de animación bíblica en la diócesis de Gualeguaychú, director espiritual en el seminario de esa diócesis, y también en este momento está como articulador de la región NEA, prestando ese servicio tan importante de animar a las diócesis de esa región. Marcelo, como dijeron, es licenciado, especialización en Biblia. Su tesis versó sobre el libro del Apocalipsis. Hace muchos años que lo conozco y soy consciente de que el servicio que presto en realidad debería prestarlo él debería ser nuestro director, pero por distintas razones tengo que hacerlo yo y no lo hace él, pero siempre lo tengo a él como sé que puedo contar siempre con su iluminación. Así que esperemos que ahora que nos va a presentar esta realidad de José, que tiene tanto que ver con muchas personas que viven en nuestras culturas, en nuestras ciudades, en convertirnos en custodios de nuestras hermanas y hermanos. Gracias, Marcelo, por tu iluminación. Muchas gracias, Gerardo. Trabajar contigo y con toda la gente que nos acompaña desde el DENARVI siempre. Así que bueno, buenas noches para todos. Feliz Pascua de Resurrección. Vamos a dejar que justamente nos acompañe una imagen bonita de justamente la huida a Egipto, podríamos decir, de Murillo, ¿no? Bueno, primero de todo, hermoso, primero de todo, este tiempo, el tiempo de octava pascual, meditando en la figura de José, justamente, ¿no? Tiempo de alegría, de resurrección, de confiar en la vida. Como departamento también hoy justamente de una manera especial, ¿no? Porque tendremos en cuenta también a Leandro, uno de nuestros compañeros cuyo padre hoy partió a la casa del Padre, justamente. Y entonces, bueno, también tener presente en esta realidad profunda de la resurrección. Y vieron, parece extraño, ¿no? Hablar en la octava de Pascua de José, el padre de Jesús, porque pareciera que ya habría desaparecido hacía rato. Y es interesante, ¿no? Porque uno podría decir, ¿no? Es cierto, Jesús es el Hijo de Dios y por ahí nos cuesta entonces descubrir lo que José pudo haber dejado en el carácter, en la fuerza, en la vida y en la personalidad de Jesús. Pero no hay duda de que la fuerza humana y la fortaleza humana, el carácter con que Jesús enfrentó también aquellos momentos tan complejos que revivimos la semana pasada, nos hablan bastante de José. Porque seguro que en esto José enseñó y acompañó. Y justamente la huida a Egipto, creo, justamente que nos permite descubrir parte de esto, ¿no? Un hombre
hecho a los momentos duros, a los momentos fuertes. Así que bueno, a mí, como están viendo, y después de tan ilustres expositores, conmigo intentarán contemplar justamente uno de los acontecimientos más dramáticos para aquella humilde familia en aquel momento de Belén. Componían José, María y Jesús. Vamos a comenzar rezando. Eso, una pequeña oración armadita nomás con las ideas básicas de lo que queremos compartir sobre José y la personalidad de José en este día. Así que lo tenemos allí. San José, Padre tierno de Jesús, tú que eres ejemplo para nosotros, te pedimos que nos ayudes a tener el corazón orientado hacia Dios, a ser dóciles para dejarnos revolucionar por las propuestas que Él nos hace, a ser sencillos en la obediencia y saber abandonarnos, a obrar pronto, siempre según el plan. Ser valientes para enfrentar los pequeños exilios que nos da la vida. Ser pacientes para saber escuchar y esperar los tiempos del plan divino. Ayúdanos, te lo pedimos. Amén. Para comenzar este momento, de esta situación, que le toca afrontar a José y que lo encontramos justamente en el Evangelio de Mateo, me parece interesante partir desde una frase que González Lobato se la refiere a San José, no sé si será de ese autor o una frase anterior, pero ese autor en su libro Caminando con Jesús justamente refiere a José esta frase que me parece muy bonita y que de alguna manera nos permite decir dónde se encarna esto, bueno, justamente en José. Cuanto más noble el personaje, más perfecta es la sencillez de la obediencia, más completo el abandono. Creo que toda la vida de José, de la que parecería que sabemos muy poco, pero lo que sabemos claramente nos está diciendo y nos está hablando de esta realidad. Esta frase entonces define, creo claramente, a San José. En él se cumple con todo esplendor, podríamos decir, esta máxima. Y justamente quise acompañarla de esta pequeña imagen, que seguramente tal vez no se puede ver con tanta nitidez y claridad, pero sí se puede vislumbrar que María, Jesús y el burro van delante en un primer plano y allá al fondo, casi perdido entre el árbol, aparece San José. Justamente esta imagen de un José que sabe de alguna manera cuándo tiene que estar en segundo plano, pero también cuándo tiene que estar en primer plano. Es cierto que muchas veces queda como en un segundo lugar, pero justamente el Evangelio de Mateo nos va a hablar de un José en primer lugar, de un José que de alguna manera se nos presenta con esta sencillez propia de la obediencia, pero cuando la obediencia lo pone también en primer plano. Ya hemos visto, y creo que lo vimos con Gerardo justamente, en este ciclo, los sueños, estos sueños de José, en los cuales Dios le mostraba su plan, lo colocaban justamente en ese primer lugar. Voy a tomar una frase de los jóvenes, ¿vieron? Todo lo que nos relatan en los evangelios sobre José fue grosso. Que los chicos dicen, creo
Creo que ya no dicen más esto, o sea que delata no solo mi edad, sino que delata que ya estoy atrasado en seguir a los jóvenes. Pero bueno, hasta no hace tanto tiempo decían eso, ¿no? Todo lo que relatan en los evangelios de José, en realidad fue grosso. Realidades, en realidad terriblemente dramáticas, ¿no? Decidir creer que lo que aconteció en María venía de Dios, hoy a 2000 años y sin ser José ni el esposo de María, parece muy fácil aceptarlo. Pero, lógicamente, como hemos visto, es una situación más que dramática. Y justamente quienes son esposos y padres, seguramente si se ubican en el lugar de José, sabrán pesar justamente esa realidad, ¿no? Exilio, con todo lo que representa. Es decir, realidades terriblemente dramáticas en la presentación bíblica están en una mínima exposición, en la mayor de las autoridades. Entonces, esto es lo que nos confronta la vida de José, podríamos decir, el principal, más serio testimonio sobre José es tan austero, es tan mínimo en su exposición. Sin embargo, lo que se nos dice son situaciones muy dramáticas, muy profundas. Se hace, podemos decir como, vieron, como que nos da la sensación de que fue fácil para José decir que sí en estas realidades y en estas situaciones. Es tan sencilla la respuesta de José que ni siquiera dice palabras. Parece que enseguida responde. Pareciera que hasta ha hecho poco al lado de tantos otros personajes bíblicos. Sin embargo, veremos que justamente no es así. Vamos a ir al texto que hoy nos permite justamente contemplar, ¿no? Lo dividí en 3 partes para que lo tengamos justamente todos allí, ¿no? Dice, después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Raquel, que llora a sus hijos, no quiere que la consuelen porque ya no existen. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Es interesante, mirando el texto, y después lo vamos a profundizar,
las respuestas, ¿no?, ante el ángel, y lo que dice el ángel, ¿no? Dice, José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Luego, cuando aparece en Egipto, José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Es impresionante justamente la austeridad de la presentación bíblica, lo que también ha llevado como contraparte a que haya también una especie de espectacularidad en libros que 2, 3 siglos posteriores se presentan como apócrifos. Justamente han intentado en una espectacularidad presentarnos imágenes, sobre todo de este exilio y sobre todo del camino, tanto de ida como de vuelta, de esta familia de Belén. En la Biblia, como hemos dicho, se reduce a esta simple información. Es cierto, como veíamos en la primera imagen, justamente una imagen, si quieren, romántica, de María, el niño en el burro, tirados y dirigidos por José, la bella imagen que nos presenta Murillo, pero la verdad que estamos hablando de una familia perseguida, en peligro de muerte, con urgencia de irse, y enfrentándose a lo que no se sabe, un futuro totalmente incierto. En el camino, este futuro y estos peligros, también en el mismo Egipto. Una imagen lamentablemente repetida, y no solamente repetida en aquellos tiempos, repetida aún hoy. Familias que deben darse al exilio. No es un hecho aislado en la historia de la humanidad, lamentablemente demasiado frecuente y en números muy altos. Y tal vez quienes hablamos, nos toca hablar de la Biblia y demás cuestiones, o predicar en las iglesias y demás, hablamos muy poco de un niño, un Dios niño, que ya asume una realidad profundamente dramática de los hombres. Porque después hablamos, sí, de la cruz, de la muerte, del sufrimiento allí y demás. Y Dios hecho hombre, ya asume desde el primer tiempo, tal vez desde los primeros días, ya asume una de las realidades más profundas y más dramáticas de la humanidad. Que lamentablemente, es una realidad provocada de hermanos a hermanos. El Dios hecho niño tiene que escaparse, tiene que huir, que lo quieren matar. Por eso no hace falta poner aquí imágenes del hoy, del exilio, ¿no? Ya tenemos seguro todos en distintas retinas, en nuestras retinas, varias imágenes de distintas realidades y circunstancias. José y su familia, José, María y Jesús, son exiliados. Y la Biblia, como vimos recién, lo dice de esta manera. El texto nos dice que, mientras dormía, José ha sido despertado por un ángel. Alguna de aquellas noches, no sé si la misma, pero por lo menos algunas de las noches siguientes, la que José seguramente habrá quedado totalmente asombrado. Y si María guardaba las cosas en su corazón, tal vez José también, o tal vez más bien en su mente, iba descubriendo las maravillas que iban aconteciendo
en aquellos días. Sobre todo esto de los magos, un cortejo real, el brillo oriental de los vestidos, sabios del mundo, de pronto rendidos a los pies de quien en este momento era su niño. En el repaso de aquellas cosas y en el dormirse, meditando y pensando en esas cosas que lógicamente y humanamente han calado, seguro, allí no es fácil de pronto despojarse de esas imágenes y de esos acontecimientos, sino seguir meditándolo. Sin embargo, allí, en esa realidad, aparece el ángel. Y aparece el ángel, entonces, bueno, ahí vemos, ¿no?, esas imágenes, allí José justamente contemplando, allí aparece el ángel para recibir, para darle un mensaje, un nuevo mensaje a José de parte de Dios. La forma es tan sucinta como antes. Se le comunica un mandato: levántate. Se le exige algo repentino, inaplazable. Debe ponerse en pie en plena noche. La exhortación del ángel es algo que acontece en privado, solo a José, ni siquiera a María ni a Jesús. Perdón, lógicamente a Jesús no, pero ni a María ni es algo que ocurre privadamente, bajo la envoltura del sueño. Sin embargo, las facultades de José toman enseguida plena conciencia del mandato. No hay por lo menos lo que nos dice el texto, y lo quiere presentar así, no hay como un despertarse, no hay como bueno, vamos a hacer, sino que es inmediata, es inmediato el cumplimiento, es inmediata la decisión de responder con la acción directamente. No discute con el ángel. Él cree y se levanta. No da su opinión sobre el plan que se le dicta. Habrá sido en esos días, no sabemos cuántos, que han estado los magos, que se han ido a sus pueblos, a sus naciones, y el ángel le pide ir a Egipto. Podría haber sido, ¿por qué no?, ir hacia el lugar donde aquellos magos de los lugares donde habían venido. Que mejor. Sin embargo, hay que ir a Egipto, no se conoce, no hay lugar allí. Hay que no solamente ver los riesgos, sino que hay que ganarse la vida, abrirse camino sin tener ni amigos ni nada que pudiera ayudar. Entonces, ahí podemos ver en esta imagen del siglo XVII, justamente el ángel que le da indicaciones justamente a José. El silencioso José tampoco en esta ocasión abre su boca, aunque aquella orden revoluciona su vida y sus consuelos. Él obra sin perder el tiempo, cuando aún es de noche. Podemos descubrir un alma totalmente orientada hacia Dios. Por eso puede intervenir fácilmente. Esta aparición del ángel no confunde a José. Normalmente en determinados llamados y demás cuestiones, en la Biblia encontramos personas que en un primer momento quedan confundidos. José no queda confundido para nada. Al igual que Abraham, allá en el primer aparecer de Dios, José enseguida responde. Al instante él está dispuesto a obrar el plan de Dios y lo que Dios le dice o le ordena. Él entonces está al instante dispuesto a orar, ¿no? Obra sin pérdida de tiempo, justamente, ¿no?
Y uno podría decir, ¿no? De noche, podríamos pensar hasta en la confrontación de dos caravanas, que de alguna manera se deslizan entre las sombras en la afuera de Belén. Si fue el mismo día, si fueron días distintos, con poco tiempo no lo podemos decir, pero sí podemos pensar en estas dos caravanas, ¿no? Me gustó poner esta imagen un poco tétrica, del desierto, con ese camello allí en los esqueletos del camello, porque para quitarnos justamente esto que decíamos hoy, ¿no? Las imágenes románticas, de que esto parece haber sido algo sencillo y tranquilo, ¿no? Las dos imágenes, entonces, de las dos subidas, o las dos subidas justamente, nos permiten confrontar. Unos que huyen, de alguna manera, aunque no son perseguidos, pero para no tener que volver con Herodes, también alertados, y José toma a su familia y sale hacia Egipto, huyendo. Esta diapositiva de Fra Angelico nos muestra justamente esto, ¿no? Un José, vamos a ver, ya hemos visto varias imágenes en este sentido, toma consigo al niño y a su madre. Esto es interesante, tenemos a Mateo. En los dos primeros capítulos del Evangelio solamente se habla así de María y del niño Jesús. Y así podemos encontrar en el capítulo 12, versículo 11, 13, 14, 20 y 21, que aparece el niño y su madre. Primeramente se nombra al niño, siempre ocupa el centro del relato. Después se nombra a María, pero diciendo que es su madre, la que le dio a luz. San Mateo, de hecho, nunca va a hablar o va a decir los padres o la familia, María y su hijo, sino que siempre se menciona al niño como el centro y luego, lógicamente, a quienes correspondan en relación con él, como corresponde a la dignidad. Por ejemplo, en Lucas 2:43 nosotros leemos que se habla de sus padres, ya en el camino a Jesús perdido en Jerusalén. Esto no se podría concebir en el Evangelio de Mateo. Y en este designar de el niño y su madre, tampoco se nombra específicamente a María, no se la designa con su nombre, sino justamente así como hemos dicho, como su madre. Esto no habla de un frío distanciamiento, sino que indica que María recibe del niño su dignidad. Como que ante el acontecimiento de lo que le sucede a ella y a su comprometido, a su esposo José, palidece los nombres de ambos. De hecho, a María solamente se la menciona una sola vez. Y esto sí lo podemos confrontar con José. Cuando aparece en relación al niño, sí, pierde como su fuerza, pero cuando aparece en vistas del plan de Dios, José es constantemente nombrado. Se emplea mucho el nombre de José en estos dos capítulos. Entonces, allí tenemos este pequeño detalle que nos presenta justamente Mateo para mostrarnos un aspecto claramente teológico. En María y la gloria de María radica justamente en su elección para la verdadera y real maternidad humana del Mesías. Fíjense que en esto, ¿por qué puse esta imagen de Fra Angelico? Porque justamente él coloca al niño tieso como si fuera una especie de, como si fuera hecho de madera, como si fuera la figura de un altar, como presentando también allí la realidad de donde está el centro de esa familia que va caminando allí. Solos, en el desierto, deprisa.
Esta es la respuesta a la orden venida desde el cielo. Obediencia al momento. José ejecuta con diligencia lo que ha recibido de parte del Señor. Uno podría, como imaginarse, ¿no? Me asustaría pensar que un retraso prudente en la obediencia de José hubiera dado lugar a que el niño cayera en manos de Herodes. La obediencia pronta de José lo transforma en su Salvador. José es el Salvador de su Salvador. Entonces esta obediencia pronta, esta fe que no vacila, esta obediencia estricta y rápida, se transforma en el canal por el cual el Dios hecho niño se salva de las manos de los mensajeros de Herodes. Y en esta prontitud podemos descubrir que José es presentado en el texto bíblico como alguien que no tiene, como parecería, planes personales ni intereses propios. Está totalmente al servicio de Dios. A él solo le corresponde poner en juego sus facultades humanas para llevar a cabo lo más perfectamente posible lo que el Señor le ordena. Calla y obra en este sentido. En este sentido, justamente, podemos descubrir y ver que sobre José pesa, según nos dice Mateo, la responsabilidad. Podemos pensar el cansancio del cuerpo físico, pero también la responsabilidad tremenda que de alguna manera angustia el alma. No nos dice nada el texto, parecería que no lo tuviera, pero uno puede imaginarse los temores, los asaltos, los temores. Los perseguidores lo seguirán, los peligros del desierto en la noche, la inseguridad de la vida la vida que se ha de comenzar en Egipto. El niño, y qué niño, María, dependen de él. Allí en la imagen, ¿no? Más allá de que estén vestidos más modernamente, podemos encontrar justamente esa realidad, digamos, de lo que en sombras parecería estar allí, ¿no? El camino, el texto no nos dice nada de ese camino del desierto, ni qué pasó en Egipto, casi salvo algo similar a lo que pasó en Belén, un ángel que se aparece y habla y ordena volver. No voy a entrar en ese espacio, pero justamente allí es donde los apócrifos y allí es donde también algunas fuentes históricas coptas, que son los cristianos que viven en Egipto y que vivieron en Egipto, presentan con respecto a esto. De hecho, justamente un libro de registros de hechos históricos religiosos de la zona de Egipto, escrito por el Papa Teófilo, y que sería un texto más o menos entre el 384 y el 412, escrito más o menos entre esos años, que se llama Meimar, nos presenta justamente todo o gran parte del camino. Lógicamente, después de tantos años, no sabemos demasiado la veracidad de ese texto. Pero bueno, esto ha servido justamente a Egipto para que hoy tenga un camino de la Sagrada Familia, justamente por dónde fue, por dónde pasó, por dónde llegaron y hacia dónde y cómo hicieron para volver. No voy a decir mucho de esto porque sería irnos demasiado lejos, pero sí ese texto justamente nos decía que los tres caminos que se podrían haber seguido de Palestina hacia Egipto, José no eligió ninguno. Tal vez
más allá de si históricamente eso no es esto, nos habla o nos daría idea de cómo también en aquellos primeros siglos veían la perspicacia de José. Y así entonces nos encontramos con un José o con una Sagrada Familia que llega a Egipto. Recorrieron más de 2000 kilómetros. Un viaje y una estadía que la mayoría, o por lo menos la tradición, sostendría que llevó sus 3 años o un poco más de 3 años. Y bueno, justamente en ese caminar hacia el Egipto. Lógicamente que cuando uno dice y habla de una peregrinación fugitiva a Egipto, ya nuestros oídos conocedores de la Biblia nos invitan también a descubrir alguna que otra peregrinación a Egipto. Justamente un personaje que se llama José. Es cierto que también después, ante ese José que en la providencia divina, allá en las épocas de Jacob, del último de los patriarcas, en la providencia divina es llevado antes, aunque vendido por sus hermanos, llevado antes a Egipto, y allí tiene, este José es el que de alguna manera va a lograr la salvación de aquellos hermanos suyos, de los hijos de Jacob, apremiados por el hambre, amenazados de muerte por el hambre, tienen que bajar a Egipto y allí poder recoger, poder tener lo necesario para poder vivir. Fue el salvador no solamente de sus hermanos, sino del plan de Dios. Porque, lógicamente, uno podría decir, bueno, entre los patriarcas, ¿vieron? Abraham, Isaac, tenían un hijo. Si ese hijo moría, se cortaba aquella dimensión de descendencia. Jacob, sin embargo, el hambre puso en peligro aquella realidad y aquella realidad en la cual se iba desarrollando el plan divino, el plan de Dios y la historia de la salvación. Hoy, cuando Dios encarna a su Hijo, hecho hombre, nuevamente los hombres vuelven a poner en peligro el plan divino. José, padre de Jesús, es el que de alguna manera vuelve a salvarlo. Hay quienes sostienen, lógicamente, que podríamos dudar de la historicidad de algunos de los detalles y demás, esta ida de Jesús con José y María a Egipto, justamente teniendo en cuenta o diciendo que esto podría ser como una especie de midrash, relectura de aquel primer Jacob. Más allá de estas investigaciones y discusiones de los exégetas, claramente el mensaje que nos dice el Señor es que nuevamente ha llamado a su hijo de Egipto. Aquel pueblo pequeño, naciente, que fue llamado desde Egipto y caminó al desierto para volver a la tierra prometida, ahora de alguna manera está representado todo él en este niño que, llevado por su padre y su madre, vuelve a la tierra de Israel. Y así lo dice justamente el texto. Tiene un detalle muy interesante en este aspecto, porque justamente habla de volver a Israel, no a Judá, que hubiera sido el nombre específico, el nombre que hubiera correspondido, ¿no? Volver a Israel, como para recordar también aquel momento y aquel tiempo, y también para
Mateo hacernos recordar que de alguna manera Jesús no solamente compartió el exilio con su pueblo, sino que comparte también el camino del desierto y el camino de volver a Israel. Si el mismo Jesús va a comenzar su tiempo de misión justamente en el desierto. Él debía quedarse allí hasta que el ángel le avise. Y justamente él vuelve. Voy a volver a esta imagen. Justamente él vuelve, de alguna manera, el ángel va a darle una nueva orden. Esa orden tiene que ver justamente con el poder volver a la tierra de Israel, porque ya Herodes de alguna manera ha muerto, de alguna manera justamente ya no habría peligro para el niño. Allí Jesús, de alguna manera, como una especie de nuevo Moisés, podríamos decir, emprende el camino de allí, ¿no? El faraón, si uno quiere ver algún que otro paralelo, es interesante, ¿no? El faraón quiso matar a un niño, Moisés, y fue salvado por las comadronas. Aquí Herodes quiso matar a un niño y fue salvado por su padre adoptivo y por su madre, las que con firmeza se animaron a recorrer primero el camino a la inversa, ¿no? Hacia Egipto y luego volviendo allí. Por eso el ángel indica a José, ¿no? Como decíamos hoy al comienzo, con las mismas palabras de la huida, así las mismas, que vaya con el niño y su madre a la tierra justamente de Israel. Lógicamente esta expresión que designa la tierra como tierra de Dios, la tierra como regalo de la misericordia de Dios, es la tierra santa, otorgada a las 12 tribus, que son las tribus de Israel. Eso parecería que Mateo quiere indicarnos que Jesús entra en el país de sus antepasados, que nuevamente ahora corresponde no solo al pueblo, sino a su Mesías. Y por eso allí, en Egipto, llamé a mi hijo. Como había dicho allá al comienzo, allá Moisés, vete a la tierra de Israel. Eso hasta utiliza, de alguna manera, el texto de Mateo, una frase muy parecida, casi textual, de la historia del Éxodo que fue dicha a José. Le dice el ángel a Moisés, dice el ángel a José, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Cuando Dios le dice a Moisés que vuelva a Egipto, le dice, porque han muerto ya todos los que atentaban contra tu vida. Dice que tomó pues Moisés a su esposa y a sus hijos, lo hizo montar también en un burro y se volvió a Egipto. Lógicamente, Mateo en la descripción, más allá del hecho histórico de la boda de Jesús, de José y María, nos está diciendo, nos está queriendo mostrar también a Jesús como aquel que viene, aquel libertador que viene a liberar a su pueblo, ya desde pequeño, desde allí. Para ir terminando, simplemente el dato que se nos habla, no solo de la muerte de Herodes, sino de que ha quedado allí dividido el territorio por los hijos. Herodes Antipa, que tiene el norte, Galilea,
y Judea y Samaria las obtuvo Herodes Arquelao. Según dicen, más cruel que su propio padre, que era bastante cruel, con lo que claramente la matanza de los inocentes entra dentro del contexto de lo que vivió Herodes el Grande. De hecho, estos 3 hijos son los únicos que le queda, que no logró matar. Y de hecho va a ser tan cruel que va a ser destituido de su cargo por el emperador romano en el año 6 después de Cristo. Él es el que gobierna, se ve que su mala reputación se divulga con rapidez, y José, entonces, además de ser alertado en sueños, o ser alertado, digamos, decide prudentemente irse hacia Galilea. El mismo Dios le transmite la decisión. De alguna manera aparece allí un acontecimiento, se justifica un acontecimiento que es la procedencia de Jesús de Nazaret. Hay un pequeño detalle con esto, que es que, bueno, Galilea, como la mayoría sabemos, es semipagana, aunque había tenido un proceso bastante importante de evangelización, diríamos, los cristianos, pero de judaización, diríamos, previo, no hace muchos años, no hacía muchos años, un poco antes de que asumiera Herodes el Grande, pero aún así en muchos de sus pueblos y ciudades eran semipaganos, liberales. También hasta algunos sostenían demasiado primitivos en algunos aspectos. Por eso se acuerdan, ¿no?, en el Evangelio de Juan, lo que dice Natanael: puede salir algo bueno de Nazaret, nunca nombrada. Sin embargo, también presenta otro problemita más, además de esta ciudad tan pequeña, pobre y demás, sino que justamente dice que se le va a llamar, ¿no?, o que va a cumplir una profecía, que es que Jesús va a ser llamado Nazareno. El drama es que no hay ningún texto profético que diga esto. En el Antiguo Testamento no lo encontramos. ¿Y qué ha pensado San Mateo? No se sabe. Algunos sostienen que él podría referirse a un texto del profeta Isaías, que, refiriéndose al Mesías, dice que saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz se elevará una flor y reposará sobre él el Espíritu del Señor. El tronco de Jesé, es decir, del linaje principal de David, se ha vuelto estéril, pero va a brotar un nuevo retoño. La palabra retoño en hebreo se dice neser, que suena bastante parecido a nosri. Y traducido al griego, se lo traduce como nazorayo, que para muchos entonces estaría aquí el tema, ¿no? Sería alguna pequeña equivocación de Mateo, o sin querer equivocarse ha aprovechado la posibilidad fonética de arrimar los términos y de esta manera anunciar que por algo Jesús venía justamente de Nazaret. Finalmente, y para terminar, podríamos decir esto, ¿no? Es un hecho, ¿no?, que nos presenta, ¿no?, este aspecto de la historia. A la Biblia le interesa muy poco los detalles, sí interesa justamente lo que encontramos de José, ¿no? Este hombre que como custodio aquí tiene que actuar claramente, casi convirtiéndose, podríamos decir, en el salvador de su salvador. Cumple obedientemente, y fíjense esto, claramente, de alguna manera también nos permite descubrir aquello que se había dicho de José: era justo. Bueno, las órdenes de Dios, que aunque no pertenecían a la Torá o a la ley,
las cumple perfectamente, y todo lo que en sueños y por el ángel se le dice, él lo cumple, casi como, podríamos decir en ese aspecto, un nuevo Abraham. Por eso podemos descubrir claramente la importancia de la figura de José, y como Mateo quiere presentarnos justamente a José. Y en José y en estas realidades, tanto en el Egipto y en la vuelta de Egipto, también de alguna manera presentarnos ya a Jesús. Por el otro lado, teniendo en cuenta aquellos que sostienen que también esto, José a este hecho histórico lo leyó como Midrash, de aquel primer José que se va a Egipto, y también como Midrash de alguna manera de Moisés y el pueblo que vuelven, podríamos decir que también es válido y también nos permite redescubrir cómo se van cumpliendo Jesús, todo aquello que el Señor fue haciendo como plan de salvación. Quería terminar finalmente con unas palabras de San Juan Crisóstomo, que justamente hace en su comentario a Mateo, va a decir: esto parece un enigma. Tú mismo me decías no hace mucho, como si José le estuviera contestando al ángel, que él salvaría a su pueblo, y ahora no es capaz de salvarse a sí mismo, sino que tenemos necesidad de huir, de emprender un viaje y largo desplazamiento. Esto es contrario a tu promesa. Termina Juan Crisóstomo de decir aquello que a él le parecería que José tendría que haber dicho, y dice: pero nada de esto dice José, porque es un hombre de fe. Obedece, cree, aguanta todas las pruebas con alegría. Creo que justamente obedecer, creer, aguantar las pruebas que la vida va poniendo y va llevando adelante, aunque sean demasiado dramáticas, con alegría, se transforma en más que un fuerte testimonio para este año, para este tiempo, para estos tiempos que ahora vuelven a ponerse más dramáticos. Allí en José tenemos claramente un testigo, una imagen de cómo seguir y cómo vivir pronto, sencillo, obedientes y humildes con el plan de Dios. Muchas gracias. Acá hay una pregunta que dice: me interesa la animación bíblica, ¿cómo hago? Bueno, ahí no sé de qué diócesis sos, pero podemos justamente encontrarnos con los articuladores de la zona de la región. Así que ahí puede... ¿Con quién lo conectamos, Ana María? Sí, Dora dice que soy de Resistencia Chaco. Ah, perfecto, conmigo entonces. Entonces te conectas conmigo nomás. Y yo te conecto con la gente que está trabajando justamente en Chaco, en la diócesis de Resistencia, que ahí sí, Ratillo y demás. Muy bien. Así que luego le pasamos al padre tu correo, Dora. Perfecto. Acá agradecen, muy buena explicación, muchas gracias. Sí, acá por YouTube también hay mucha gente conectada, y de Uruguay, de Bahía Blanca, de Mendoza, de Varadero, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, bueno, Gualeguaychú tenía que haber también. Y bueno, no hay preguntas, pero bueno, sí, agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Amables por escuchar. Y bueno, importante siempre es que Dios, a través de estos personajes bíblicos, especialmente de San José, pueda decirnos, ¿no? O sea, José sea el ángel de hoy que pueda decirnos
debemos hacer para cumplir con el plan de Dios, que también plan de salvación que se va desarrollando más allá de estos tiempos difíciles de pandemia y demás. Lo que tenemos que tener segurísimo es que el plan de la historia de la salvación no se ha terminado, ni esto es un obstáculo, al revés. Lo que Jesús consiguió con su salvación sigue claramente desarrollándose en medio de nosotros, aunque sean tiempos de exilio, o más que de exilio, de meternos dentro de casa y demás, ¿no? Hay comentarios y reflexiones. Acá hay una pregunta en el chat del Zoom. A ver. De José Aguirre. Y dice, ¿será que no estamos viendo el mensaje del ángel o de Dios? ¿Por eso nuestras familias están en peligro? A ver, yo creo que siempre toda situación de la vida implica un Dios que está hablándonos, aunque la situación sea propiamente de la vida o circunstancia de la historia y demás. Siempre todo cristiano tiene que saber descubrir qué Dios nos está presentando, nos está diciendo para poder vivir. No creo que Dios ponga en peligro nuestras familias para decirnos cosas. Yo sí creo que todas, hasta las buenas, hasta las situaciones buenas y demás, siempre merecen de nosotros un escuchar a Dios y al Señor, porque Él siempre va caminando a nuestro lado y porque siempre tiene, digamos, su palabra de salvación a mano para que nosotros podamos vivir, disfrutar, agradecer o actuar o convertirnos, depende de lo que necesitemos para vivir esa determinada circunstancia. Es cierto que precisamos leer y escuchar a Dios en este tiempo. Sí, no creería que Dios ponga en peligro nuestras familias o a nosotros mismos para hacernos escuchar, lógicamente. Otra preguntita, padre, de Facebook. Quieren saber si podemos decir que a la vuelta de Egipto Jesús ya tenía 3 años. ¿Ya? 3 años. A ver, la tradición sostiene eso, que 3 años y medio llevó entre el viaje de ida, lo que estuvo en Egipto y volvió. Es un dato de la tradición, bueno, que podemos aceptar desde la fe o podemos cuestionarlo, digamos. Pero bueno, más o menos se piensa desde las dimensiones de que tuvieron que escapar, estaría Herodes con vida, Herodes que muere, que se hace la sucesión con sus hijos, que no fue tan así sencilla ni tranquila, y entonces, bueno, esos datos de alguna manera permiten, pero bueno, son los apócrifos y sobre todo este texto copto que decíamos, el que pone esas fechas y demás. Ante no tener otro dato, podemos aceptarlo tranquilamente. Gracias. Muy bien, padre. Muchas gracias. Muy buena la explicación. Gracias. Bueno, en Facebook, en YouTube, perdón, justamente Viviana preguntó lo mismo que respondiste recién. Así que con respecto a una pregunta que han hecho acerca del material, vamos a subir el material que compartió recién el padre Marcelo al Facebook y también cuando tengamos el YouTube definitivo, también lo subimos allí en el YouTube. Y a la gente que está inscripta se la vamos a mandar por mail. Aquí en Zoom hay una pregunta en 2 tiempos. Hola, sí. Yo lo que quería preguntar es, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Karina. Lo que quería preguntar es, si es adoptivo de José, entonces no tiene la sangre de José, pero sin embargo sí dicen que es de la descendencia de David.
A eso voy. Claro, al ser adoptivo, al ser adoptivo, lógicamente le da su derecho a su descendencia, digamos, más allá de no llevar la sangre, digamos, ¿no? Lógicamente. Más allá de eso, la tradición posterior, que no tenemos datos exactos, bíblicos, la tradición posterior, bastante posterior, creería, no me animo a arriesgar, o sea, si antes de la época medieval. Lo que yo tengo datos es más bien tirando a la época medieval, pero podría haber algo antes. Unió, digamos, a ambas familias, entonces de alguna manera José y María pertenecían a la misma familia, digamos, pero es un dato muchos siglos después, 12 o 13 más o menos, 12 o 13 siglos, así que, bueno, no tan fácil darle crédito de historicidad, digamos, ¿no? Y tanto que la abuela de María y la bisabuela de María tuvieron que enviudar como 3 veces y casarse 3 veces como para hacer todo el giro para que lleguen a ser de la misma familia, como explicación de árbol genealógico. Bueno, en ese caso sería justamente también por María de la descendencia de David, digamos. Ok. Eso sería más válido, así digamos, que bueno, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que en el aspecto bíblico, ya con la adopción daría tranquilamente la descendencia sin ningún problema, digamos. Bueno. Si es por eso, recuerden que David en su ascendencia, justamente, según la Biblia, vendría de Ruth, que es moabita. Y bueno, y a veces también la descendencia viene por la mujer y demás, así que, bueno, por eso, digamos, la adopción, justamente Noemí, cuando nace el niño de Ruth, allá lo coloca, digamos, en su rodilla, que era el signo, como para decir que se lo adoptaba, y por eso de esa manera pasaba a ser de la descendencia del esposo de Abimelech, el esposo de Noemí, y de esa manera, bueno, pertenecía justamente a toda la familia judía, digamos. Más allá que... Gracias. No, por favor. Por ahí creo yo que preocupa un poco la situación, ¿no es cierto?, por la que estamos viviendo, la situación global que estamos viviendo, de pandemia, las crisis, hambrunas, guerras, la gente, el exilio, la gente migrante, el cierre de fronteras, el no de permitir que los migrantes entren en una casa cuando la casa es de todos, digamos, la casa común es de todos. No estaríamos viviendo un tiempo como la imagen esta nos remite, que es una imagen, como yo decía, muy profunda, ¿sí? Que nos interpela muy fuerte en este tiempo, y en la que vemos que Jesús, que José lleva al niño a Egipto, y de Egipto lo llaman nuevamente, como pasó con Moisés y como pasó con otros, ¿no es cierto? Este tiempo no es un tiempo similar, en el que, o no es un tiempo de espera y comenzar a pensar que la vuelta está más cerca que nunca. A ver, si la pregunta viene en ámbito, digamos, lo llamaríamos como en términos apocalípticos. Claro, como un tiempo así, parece. Final o algo por el estilo, digamos. Como que se dan todas las cosas al mismo tiempo. Claro. La palabra apocalipsis es una palabra que significa revelación. Por lo tanto, todo tiempo es apocalíptico, porque todo tiempo termina de alguna manera revelándonos algo de ese plan de salvación. Digamos, más allá de que la revelación se terminó con Jesús, y la Biblia nos da esa plenitud de la revelación, el culmen con él, pero que
nosotros en nuestro comprender y entendimiento todavía necesitamos y vamos siguiendo esta comprensión de esa realidad, ¿no? Por eso la palabra Apocalipsis habla de revelación. De alguna manera uno puede decir, bueno, sí, en ese aspecto todo tiempo es apocalíptico. Después, si estos son los signos o no, mirá, en lo que yo me tocó ver de la tesis, hubo muchos tiempos que de alguna manera uno podría haber leído las cosas que acontecieron, leídos como, bueno, son los tiempos finales o demás, digamos, ¿no? Yo creo que en estas cosas el cristiano siempre tiene que vivir con la pasión como si el día de hoy fuera el primero y el último, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, sea hoy, sea mañana, sea que yo me muera antes, o sea que la pasión con la que tengo que vivir mi fe, con la que tengo que abrirme a lo que Dios me pueda revelar, tiene que ser hoy o mañana. Y el drama por ahí a veces es que estos tiempos difíciles a veces nos provocan, y gracias a Dios de alguna manera estamos más atentos a Él, pero cuando las cosas se calman, lamentablemente dejamos de estar atentos y de esa pasión. Y entonces ese también es un gran drama, ¿no? Porque hay a veces el tema de esta pandemia y todo esto que sucede, el gran peligro es que no hayamos aprendido nada de semejante situación, ni de que tampoco hayamos descubierto nuestra pobreza y nuestra debilidad, ni tampoco hayamos descubierto la necesidad que tenemos de Dios y de lo que Dios nos invita a vivir. Entonces, en ese aspecto sí es un peligro que no sepamos leerlo. Después, si hoy es el final, mañana o pasado, o dentro de 1000 años, bueno, ni Jesús lo sabía, así que vivámoslo con pasión cada día como si fuera el último. Bien, bueno, entonces, si Dios quiere, nos veremos el viernes que viene a las 7. Le pedimos al Padre Marcelo la bendición. Y bueno, hay algunas preguntitas más por ahí, si después cuando cortamos, si quieren seguir preguntando de Zoom, pero terminamos nuestro encuentro después de la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que nuestro Señor Jesucristo vaya delante de ustedes para guiarlos, junto a ustedes para acompañarlos, detrás de ustedes para protegerlos. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. 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 Gracias por todo. Chao, hasta el viernes. Hasta el viernes. Que terminen linda la semana y que tengan un hermoso domingo de misericordia para recordar. Gracias. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Gracias, Marcelo. Feliz hermoso. Bendecida Muy semana. lindo. Buena semana. Sí. Gracias, gracias.